Hoy en esta billetera vamos a platicar del Plan Nacional Hídrico. Está Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, que es el órgano de consulta de la CONAGUA, de la Comisión Nacional de Agua, para establecer el diálogo entre el sector empresarial, social y gubernamental. Él es licenciado en Administración de Empresas con estudios en el IPADE, en el CIDE, en el ITAM y en Kellogg Schools of Management. Ha sido secretario de Finanzas en Zacatecas, representante ante la CONAGO y director de Asuntos Corporativos en Grupo Modelo. Actualmente lidera el Grupo Consultor Ragas. Bienvenido, Raúl. Gracias, Alicia, Raúl. Mauricio. Gracias Bienvenido por la a esta invitación. billetera. Pero Gran billetera. empecemos por el principio. Este proyecto, este decreto, dentro de la política general del agua, se habla de revisar las concesiones, cerca de 360,000. Pero revisar, ¿qué significa? ¿Qué va a pasar y hacia dónde va? Pero todavía no es un decreto, ¿no? Se presentó el plan. Es un plan. Es un Sí, plan, pero es ya hay un plan decretos. que viene y se deriva, se presentó primero el Plan Nacional Hídrico, que nos da mucho gusto porque esta administración está tomando en serio el tema del agua, ahorita lo platicamos. Prioridad. La administración pasada quizá no lo tomó tan en serio. La gestión del agua en México el sexenio pasado no fue una prioridad. Ahora la presidenta Sheinbaum al menos lo está poniendo en una prioridad. Plan Nacional Hídrico, y después de ese Plan Nacional Hídrico se deriva, entre otras sus acciones, el acuerdo por la sustentabilidad y el derecho humano al agua, que es la parte donde vienen las concesiones. Ahí el Plan Nacional Hídrico, yo les diría que de entrada debería llamarse Programa Sectorial Hídrico porque debe de derivarse del Plan Nacional de Desarrollo que se tiene que presentar hasta marzo. Pero bueno, léelo de menos. Lo importante es que se Ya está en la mesa. puso en la mesa un tema importante. Desde nosotros, desde nuestro punto de vista, el Consejo Consultivo del Agua, ustedes coincidirán, la agenda nacional, en los temas de la agenda nacional, después del tema de la inseguridad, sin duda el tema del agua es fundamental. Desde nuestro punto de Pues vista del porque segundo. O va afecta a aparejado. la salud humana, afecta a la alimentación. el O sea, desarrollo económico, todo, Sí. todo. El agua es vida. Entonces es un tema que nos da mucho gusto. Dos, se definió muy bien, nos da mucho gusto. Estuvimos aquí con ustedes hace unos meses, recordarán, hicimos algunas propuestas. Nos da mucho gusto que se recogieron varias de esas propuestas, que está elaborada por los expertos del tema del agua, que colaboran en el Consejo Consultivo del Agua. que incluye el sector académico, Sector ¿no? académico, sector social y sector empresarial. Estos sectores que conocen el tema del agua, que viven con el tema del agua, que les preocupa el tema del agua, pusieron varios temas. Hay 4, les digo rápido, y que lo recoge el Plan Nacional Hídrico. Primero, una visión de largo plazo. Ya basta que se invente el país cada 6 años y nada más lo veamos en un corto plazo de 6 años o en los municipios de 3. Ahora, este plan está hablando de al menos 2050. 2, el tema de la inversión. Ahí estamos un poquito temerosos porque el tema de la inversión refleja una debilidad. ¿Por qué? Este presupuesto de egresos de la Federación para el 2025 disminuye en 40% el presupuesto de Conagua. Entonces Pero ahí nos preocupa. ¿tiene que ser inversión pública o puede ser inversión público-privada? Las dos. De ¿Cómo saque- incentivas la privada? Sin duda, creemos nosotros que es una de las ventanas de solución, el hecho de que, ya lo dijo el gobierno federal, lo ve con buenos ojos, inversiones con público-privadas a través de APPs o de otra naturaleza o a través de fondos internacionales. Creo que deuda ya no cabe en este No, país. ya no hay manera. Ya no hay manera, no hay margen. Pero entonces, si no hay recursos fiscales vía el presupuesto de egresos de la Federación, no hay financiamiento vía deuda porque ya no hay margen, hay 2 maneras. Vía recursos internacionales de fondo perdido, que hay muchos para los temas Y que hídricos. cobren bien el agua. Sin duda. Y el otro es el tema de la coinversión público-privada. Tenemos muchos ejemplos. Y el tercer elemento, innovación y tecnología. Hay que incorporar los temas de innovación y tecnología. ¿Qué están haciendo otros países para solucionar el tema del agua? Aprendamos de los que van más adelante que nosotros. Y el cuarto elemento, para terminar nada más el contexto, certeza jurídica, que es un Certeza jurídica. tema que nos inquieta mucho, ¿no? Precisamente por lo de las concesiones, que fue con lo que empecé la primera pregunta, pero para seguir Sí. este orden que estableciste muy bien, Raúl, el asunto, ¿cuál es de la circunstancia actual hídrica de nuestro país? Sin duda. ¿Cuál es el diagnóstico? Sin duda yo les diría que es una situación complicada. Complicada porque estamos en un entorno de un cambio climático. Ya vimos lo que ha pasado, ya tenemos esa curva de aprendizaje que venimos de una sequía, después de inundaciones, ahí viene otra vez el círculo, de acuerdo a los meteorólogos, viene el fenómeno del niño, de la niña, el calentamiento de los océanos, viene un periodo de sequía otra vez y debemos estar preparados. ¿Por qué? ¿Por el niño? Sí, por el fenómeno. Y entonces, ¿te acuerdas que es el calentamiento de los océanos? Y entonces viene esa parte de las secas y aparte viene el tema del calentamiento global. No se nos olvide. Es que la memoria a veces de los mexicanos o del mundo es muy flaca. El problema es que nuestro país tiene agua, pero la tiene mal distribuida y tiene una gran presión
de demanda. ¿Por qué? Porque hay una gran concentración poblacional. Eso le pasó a la zona metropolitana de Monterrey. Hay mucha gente, quizá el agua es la misma, pero somos más gente, demandamos más y no tenemos una cultura del cuidado y no la pagamos. Bien Hay un tema que creo que es importante en este Plan Nacional Hídrico y fue el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum y por ende de Conagua, y ahí pasa el Consejo Consultor, de no tomar una decisión en lo oscurito y de que no te saquen un decreto que después acabe quitando concesiones que probablemente puedan afectar al 70% de los productores, o sea, al 70% de la producción en México, claro. Porque puede ser que los productores agrícolas que tienen más hectareaje son simplemente los que nos alimentan en el país. Sin duda. Entonces, ¿cómo resolver el problema del 95% de todos esos agricultores que tienen concentrada una muy buena parte de la tierra agrícola, que es donde se extrae el agua de manera ilegal, no están en los distritos de riego, no tienen tecnificación y al final de cuentas alguien tiene que hacer algo ahí porque viven de la temporalidad o de la extracción irracional de pozos? Sin duda. Creemos que nosotros es fundamental. El tema que plantea el Plan Nacional Hídrico y que se refería a Mauricio y ahora tú, Alicia, es la revisión de concesiones. La revisión de concesiones en función de ver quién es quién en el tema del agua y quién tiene en la... déjame decirle, la regularización en función de lo que tiene Tienes permitido. que de entrada meter medidores. Hay mucha gente que extrae más de lo que tiene permitido, de todos los sectores, de todos los usuarios. Recordemos que los usos del agua, el 76% es el sector primario, el sector agrícola, 14% el público urbano, que es el doméstico, 5% generación de energía eléctrica, excluyendo hidroeléctricas, y solo el restante 5% la industria autoabastecida. En ese esquema, vámonos al esquema de Pareto, 80-20. Si sumas 76% del sector agrícola más 14% del público urbano, tienes el 90% del agua en este país del consumo. Pero bien lo decías, Alicia, no solamente lo consume, sino es que es ineficiente en los esquemas. Por eso aplaudimos que en el Plan Nacional Hídrico ya se focalizó esa hoja de ruta. Empezamos de saque con algo muy modesto, porque se habla de tecnificar el riego en 200,000 hectáreas. La superficie es mucho más. Ahora el tema que nosotros hemos planteado de manera muy respetuosa es decir, ¿de dónde? ¿Dónde está el recurso? Porque no lo vemos. Es lo que te iba a Tú preguntar, entrevistaste Raúl. hace poco a la secretaria Elisa Bárcena y le dijiste, secretaria, de estos 16 proyectos que plantea el Plan Nacional Hídrico, ¿cómo se van a financiar? Y ella te dijo, bueno, vamos a, si no mal recuerdo, corrígeme, ella dijo, vamos a hacer primero los proyectos ejecutivos y después vamos a ver dónde buscamos los recursos, porque es un plan sexenal, no es solo para el 25. Ahora, pero nos preocupa, dicen en el argot político, que proyecto que no está incluido en el presupuesto no existe. Y bueno, también entonces, se hay dice, que irlo viendo poco a también poco, se dice ¿no? que amistad que no se refleja en la nómina es demagogia. No hay cariño. Entonces, en ese sentido, tenemos una inversión pública acotada, sabemos que no va a estirar más. Se está planteando que, bueno, que se abre la posibilidad de las asociaciones público-privadas. La cosa es bajo qué modalidad, porque estas asociaciones no fueron bien vistas toda la administración pasada. No. Y luego se confunde con privatización, tienes razón. Que es totalmente equivocado. Exactamente. Y ese argumento o ese decir sobre la privatización te genera mucho ruido político sobre un asunto tan vital. ¿Por dónde avanzar el tipo de asociaciones público-privadas? Sin duda, precisando, Mauricio, me parece muy importante tu pregunta y la de Alicia, precisando que es una puerta de financiamiento viable, que no hay otra, ante la falta de recursos fiscales y financiamiento con inversiones público-privadas, que existen. Quitar la satanización que ha sido, creo que es injusta, que no son bien vistas. ¿Por qué? Porque lo decías, Alicia, bien, se confunde con la privatización y nada más alejado de la realidad. Les digo, un proyecto magnífico que está en este momento, el sector hídrico, financiado bajo ese esquema de coinversión público-privada, es la planta de tratamiento de Atotonilco, aquí en Hidalgo, donde hay un grupo privado muy importante de México y el gobierno federal. Y entonces es muy importante porque hay un esquema de transparencia y rendición de cuentas donde se puede hacer. No vemos otra opción. El gobierno federal no tiene otra opción. La presidenta ha dicho, bienvenido. De hecho, ya se plantearon ese Plan Nacional Hídrico, algo así como 16,000 millones de proyectos. La industria, el sector empresarial está deseoso de poder hacerlo. Hay diversos organismos operadores, los que llevan el agua a tu casa, que tienen ese esquema de público-privado y no necesariamente encarecen más los servicios del agua. Pongámosle recursos a los temas del tratamiento del agua, de la regeneración, del reuso del agua. ¿Cómo es posible que muchas empresas todavía estén utilizando agua de primer uso y para sus procesos, excluyendo, ojo, la industria de alimenticia y de bebidas, esa sí tiene que tener agua de primer uso, pero las demás empresas, la metalmecánica, ahora que no necesitan agua de primer uso,
uso, esto es la que se extrae directamente del pozo, puede tener agua tratada. Ya hay ejemplos exitosos en Monterrey. El sistema de operador de aguas en Monterrey, que se llama Agua y Drenaje Monterrey, está intercambiando agua tratada, agua gris, por agua de primer uso con la industria. El agua de primer uso se da al el consumo doméstico y el agua tratada para los procesos Y industriales. aquí se está haciendo lo mismo, ¿no? Aquí Con en México. la edificación, creo que hay un decreto para que... Existe. Para Lo que en no- los baños se utilice agua tratada. Agua y tratada, no solamente- para los riegos y Necesitas tener desde el principio una buena planeación. Claro. El problema que hoy tenemos es que la crisis está encima. El cambio climático que mencionaba Raúl y obviamente los ciclos de sequías. ¿Qué es lo que podemos hacer de cortísimo plazo? Porque ahorita estamos medio tranquilos porque hace frío en algunas partes del país. Bien. Pero en 3 meses vienen otra vez las calores, diría mi abuelita. Exacto. ¿Cómo vamos a actuar en el corto plazo? Son muy buenas las ideas de planear, son necesarias, pero ¿qué hacer en este corto? Sin duda, nosotros lo que estamos planteando es 3 elementos, que uno ya se consiguió. Primero es la voluntad política. Es fundamental en este país voluntad política. Hay voluntad política del Pero gobierno fue federal. voluntad de entregar el agua. Voluntad política en donde hay un acuerdo. Segundo, el tema presupuestal, que ahí hay déjame decirlo elegantemente, una ventana de oportunidad de cómo fortalecerlo. El tercero, una mayor planeación. Realmente, el Programa Nacional Hídrico del sexenio pasado fue letra muerta. Ahora sí debe quedar muy claro qué se va a hacer y quién lo va a hacer y cuánto va a costar y de dónde va a salir. Pero no Y esperarte hasta marzo. No, están haciendo ahora. En este momento con agua está a través de su director Efraín Morales, que fue encargado por la presidenta Sheinbaum, reuniéndose con todos los sectores, no solamente para el acuerdo de la cesión voluntaria de volúmenes de agua, sino para ver qué más se puede aportar. Hay una persona ahí que es Paola Félix, una gente que está haciendo el enlace con el sector empresarial, con los sectores productivos, una gente muy hábil, que está diciendo qué más nos pueden ayudar para poder aportar en el esquema de perfeccionar el Plan Nacional Hídrico. Hay apertura, eso nos gusta mucho. Ahí también No hubo están antes. trabajando sobre la limpieza y la mejora en los 3 ríos, que son El 4 río- ríos que exacto, son el río fundamentales. Tula. El Santiago, el Exacto. Lerma, pero vienen desde, me parece que desde Suchiate, Michoacán hasta acá. exactamente. Y finalmente este que mencionabas, en donde se desemboca a Totonilco, tenemos 2 grandes desembocaduras del drenaje de la Sí, Ciudad sí, de sí. México que se convierten en nada, porque Se sí está- han mejorado la siembra en esa zona, pero el agua está mal Sí, sí, y hay- las condiciones De vida son de horribles. vida son Sin terribles. duda, hay que gente que está mejorarla. enferma en la zona. Y hay que mejorarlos. Y ahí está la supervisión. Y ahí está la necesidad de presupuesto para fortalecer la Pero supervisión. ¿cómo lograr que se pongan plantas de tratamiento efectivas? Mayor inversión. Es que es un círculo vicioso que hay que romper. Todo, desafortunadamente, como bien se decía, todo se tiene que hacer con parte del Pero recurso. Y tiene el que hacerse. municipio es el que debe tener el recurso y Sin el duda. municipio no cobra agua, solamente corrompe el claro, agua. Claro, que es un gran problema. De acuerdo a la ley, de acuerdo al artículo 115 constitucional, también- el municipio es el obligado, pero no tiene recursos ni capacidad técnica. Se habla poco y hay que entenderlo dentro de esa gran agenda que tenemos por razones de tiempo, ya nos extendemos, que es la extracción ilegal y el guachicoleo del agua que existe. Tendremos que hablar Y de que eso. existe, sin Ahora duda. sí, Y en es particular el elefante en la huachicoleo casa de del la sala. agua se vuelve crítico, pero se ha extendido en todo el año. Y no hay autoridad que lo esté controlando. Claro. Y podemos dar muchos ejemplos de eso. No, y recordemos que así es este tema, pero qué bueno que hay interés de ustedes, del público que nos ve, Claro. por cuidar el agua y que todos podemos y debemos ser parte de la solución. Creemos que tenemos de esa conciencia, ¿no? Muchísimas gracias. Al contrario, Raúl Alicia, al Rodríguez, contrario, por muchas estar con gracias. nosotros. Qué rápido se pasa el tiempo. Presidente del Consejo Consultivo del Agua.